Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Y la noticia que vamos a analizar el 5 de febrero de 2024 va a ser del medio Sputnik Mundo, el millonario costo del exabrupto del presidente de Ecuador contra Rusia, referido a dejar de importar banano. AMLO presenta 20 proyectos de reforma constitucional. Los socios occidentales de Ucrania están nerviosos por la inminente reestructuración de las fuerzas armadas de Ucrania. Rusia intercepta siete drones ucranianos sobre la región de Belgorod. Bolivia y China firman acuerdo para crédito de 350.000 millones de dólares. Luego Rusia intercepta 7 drones ucranianos sobre la región de Belgorod. Los socios occidentales de Ucrania están nerviosos por la inminente reestructuración de las Fuerzas Armadas, como esas dos noticias habían sido las últimas. Vamos a hablar de la crisis del Mar Rojo y el conflicto palestino-israelí, por supuesto, pero sobre todo tras la escalada del conflicto. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha habido? Que Estados Unidos y el Reino Unido lanzan 48 ataques, 48, contra los hutíes. Asimismo, en el mismo día de hoy también han vuelto a atacar Yemen, en el conflicto de Yemen. Hay que decir y dejar claro que Yemen está actuando maravillosamente bien porque no causa bajas a nadie, no está asesinando a nadie ni matando a nadie, y sin embargo está haciéndole un cerco económico como en su vida a Israel, que le perturba mucho para provocar que dejen de cometer genocidio en código de exterminio contra los hermanos em, semíticos, los hermanos palestinos. Esto es digno de aplaudir porque mientras tanto sí están muriendo gente porque están atacando con bombas en el Mar Rojo desesperados. Pues una coalición que habla de coalición internacional, pero que son cuatro, y el del tambor, vamos, el del tambor es que son las Seychelles, o sea, es que ya hasta eso no tienen ni la mayor relevancia. Ahí está España de remandilla intentando abrir el corredor en Somalia, intentando crear ese Kosovo de allí como Somalilandia, para que Etiopía, muy intervenida, permita que en ese corredor la OTAN pueda instalar sus misiles contra Yemen y tener también toma de tierra contra Yemen, que está en la otra orilla. Pero no va a ocurrir. Con todos los respetos, se va a comer una mierda más grande que el sombrero de un picador. Muchas gracias, Yemen. Muchas gracias a Sudáfrica por plantear el tema del genocidio al mundo y del apartheid al mundo. Muchísimas gracias a toda la resistencia palestina, incluida Hamas, porque no son terroristas, porque lo diga el Estado terrorista de Estados Unidos, y mucho menos frente al superestado terrorista nazi anglo, ¿eh? De desestabilización, de robo y de pirateo, y de genocidio y de asesinato, sino que son el gobierno libremente elegido por Palestina, porque después de haber estado interviniendo a Fatah previamente el Estados Unidos. Entonces tienen derecho no solo a defenderse, sino también a atacar, y por supuesto ni el principio de proporcionalidad de la contestación de ataque la están llevando a cabo el ente nazi, ni muchísimo menos está ganando ninguna guerra frente al movimiento de la resistencia palestina, que son muchos, a la resistencia, que son muchos, también interviene el Líbano, etcétera, pero no son capaces de ganarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizar como escudos humanos a los propios palestinos, metiéndoles una destrucción absoluta a cambio de que los otros paren. ¿Por qué? Porque quieren invadir y colonizar y manipular y seguir en la brecha cuando ya el imperio de 33 años, que eso jamás es un imperio, ha caído. Ha caído. Cuanto antes pacten, menos gordo será todo lo que va a ocurrir a partir de ahora, pero me temo que no lo vamos a ver tan fácilmente. El análisis del día 6 de febrero de 2024 iba a ser para un medio, Al Mayadén, que es el más visto por los palestinos y el más censurado por Israel y Occidente. Vámonos con: Hamas presenta respuesta a mediadores y exige fin de la agresión en Gaza. Tenemos que tener en cuenta que
absolutamente en el análisis, hay que decir que toda la resistencia palestina sabe que esta petición de alto fuego beneficia a Israel, porque no pueden con la resistencia palestina, que estén cometiendo genocidio y masacrando a toda una población en código de exterminio, vulnerando cualquier norma ética o legal de derecho internacional público, de cualquier tipo de derecho, no significa ganar una guerra, sino que se están intentando hacer esto para convencer precisamente a los contrarios de no hacer frente y no hacer batalla cuerpo a cuerpo, en donde está perdiendo Israel, que ya que es una guerra desigual, e Israel es uno de los ejércitos más potentes del mundo frente a un ejército que no lo es. Luego ya ha perdido. El movimiento palestino Hamas presentó la respuesta a los mediadores tras consultar con las partes de la resistencia, exigió un alto el fuego integral y completo, poner fin a la agresión contra Gaza, garantizar asistencia, refugio y reconstrucción, levantar asedio de la franja de Gaza y completar un canje de prisioneros. O todo eso o no quieren alto el fuego porque solamente beneficiaría a Israel. Por su parte, el secretario de Estado Blinken confirmó su disposición a revisar la contestación de Hamas al acuerdo marco y a la posterior discusión con el gobierno israelí el miércoles. Todo esto, además, también se notificó a los israelíes de la respuesta de Hamas. Es decir, hay mucho trabajo por hacer y según Blinken, Estados Unidos confía en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Fijaros si está ganando la resistencia con Hamas, que recordemos que no es un movimiento terrorista, sino el gobierno libremente y democráticamente elegido por el pueblo de Gaza y que forma parte de la resistencia, porque Gaza y Palestina tienen derecho a defenderse y a atacar, mientras que por derecho internacional público el ente sionazi, mal denominado, antisemíticamente denominado Israel de desestabilización, robo, piroteo, genocidio y exterminio, célula terrorista de Estados Unidos, no tiene derecho porque es un ente invasor. Con todo esto teniéndolo muy claro y sabiendo que están tergiversándolo todo, incluido que si son judíos, que si es religioso, en los que están en el gobierno no son judíos, son azkenazi y házaros, no son judíos. Judíos vienen de la tribu de Judá, la única tribu, restos de tribu viva de Judá, los únicos judíos verdaderos son los sefardíes. Todos los que quedamos en España y que de allí partimos a otros pueblos. Bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para tener muy claro todo lo que está ocurriendo y los acuerdos, arreglos y canjes de rehenes que son fundamentales. Daros cuenta que en el primer canje de rehenes luego se ha secuestrado a muchísimo más que el doble y el 1000% de lo que habían soltado Israel. O sea, no son confiables, por supuesto, y a criterio de Hamad, la ocupación reconoció su fracaso en quebrar la voluntad de resistencia y recuperar a los prisioneros y el pueblo palestino probó su capacidad para imponer condiciones a la ocupación de hoy, mañana y siempre. Así que es verdad. Palestina está ganando. Resiste, pueblo, resiste. Vamos a unirnos todos. Ya sabéis, huelga general indefinida, como está haciendo Finlandia. Huelga general indefinida. Bloqueemos y derroquemos gobiernos sionazis. Y los de bla, 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 pero estoy a favor, pero en realidad no hago nada, también son sionazis. ¿Eh? Derroquemos huelga general indefinida, toma de calles, manifestaciones y acciones pro-palestinas. Por supuesto, desobediencia civil. Aquí no paga nadie ni un impuesto ni nada hasta que no se ponga todo sin corrupción y punto. Y boicot, 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 para apoyar además así a Yemen, que está haciendo el boicot económico, parando todo barco sionazi y todo barco estadounidense y anglo que están apoyando el sionazismo, que salga o que entre por el Mar Rojo hacia Israel y también todo barco que sea de propiedad de israelitas. Todo esto sin ningún coste de matar a nadie. Tremendo Yemen, el favor tan grande que le está haciendo a Palestina, el ejemplo tan grande al mundo. Pues si nosotros igual, boicot al total de productos que apoyen esta mierda de exterminio en nuestra puta cara. Porque el hermano palestino nos necesita. Viva Palestina libre del agua al agua. 7 de febrero de 2024 analizamos una noticia de Spunit Mundo. Vamos a ver cuál. Salten ustedes primero, así habría sido el trágico accidente aéreo de Sebastián Piñera. El Senado de Estados Unidos rechaza un proyecto de ley con fondos para Ucrania e Israel. Nicaragua decide dar asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli. Los países europeos siguen comprando escondidas petróleo y gas ruso. ¿Qué significa la reelección de Nayib Bukele dentro del conflicto palestino-israelí? Vamos a ver qué sucede como últimas noticias en el pacto entre Hamas, posible pacto entre Hamas e Israel. Pues tenemos Israel rechaza la tregua de Hamas de 135 días y se prepara para operar en Rafat. No ha querido aceptar las condiciones y Arabia Saudita restablecerá vínculos con Israel hasta que haya un Estado palestino. No restablecerá vínculos con Israel hasta que haya un Estado palestino independiente.
Bueno, aquí hay dos cosas que decir. Primero, lo que ha pedido Hamas es absolutamente razonable. Ha pedido el canje de prisioneros constante para sacar de la cárcel a las personas palestinas secuestradas durante años y sobre todo en esta última fase por Israel, por el ente sionazi de desestabilización, pirateo, genocidio y robo anglo, ¿no? Esto por un lado, por otro lado, que se pare el alto el fuego, por supuesto, perdón, un alto el fuego, que no se ataque a la población civil y que haya medidas claras en las que se garantice el poder recibir Palestina la ayuda humanitaria. Son algunas de las reivindicaciones que hace jamás frente al ente nazi y que el ente nazi ha rechazado como que son muy locas o que están fatal, como que no tienen base, cuando son absolutamente razonables y lógicas, porque otro caso sería rendición. Y cuando la pauta favorece, por supuesto, al pueblo palestino, pero sobre todo favorece a Israel para rearmarse y reorganizarse, ya que está perdiendo en el campo de batalla. Por eso usa como escudos humanos a la población civil y ataca a la población civil, vulnerando cualquier término de derecho internacional público. Pero es que Arabia Saudí establecerá vínculos, no establecerá vínculos con Israel hasta que haya un Estado palestino independiente. Es un arma de doble filo. Por un lado, obligan a que haya un reconocimiento del Estado palestino si quieren contar con Arabia Saudí, pero que Arabia Saudí tiene, señores, tienen bastantes eh, bases militares norteamericanas en su territorio. Pero por otro lado, también es de doble filo el arma, porque parece que está dando pie a que se normalice definitivamente la solución de los dos estados, uno para Palestina y otro para Israel, que es lo que no quiere Palestina, que es por lo que Palestina lleva 75 años sufriendo una guerra contra Israel, genocida por parte de Israel. ¿Eh? No quieren eso, les han metido por la cara a un estado el israelí, y Palestina solamente aceptó en un primer momento a los colonos exclusivamente como migrantes y para dentro de sus fronteras palestinas, con respeto, por supuesto, a su religión y costumbres. Pero no, esto, que es el robo del país directamente y la matanza indiscriminada en términos absolutamente locos, criminales e ilegales del pueblo palestino para quedarse con todos sus recursos y ahora con el capitalismo del desastre para quedarse con lo que se llama la reconstrucción de un país, que es lo que van a hacer en Ucrania. Se trata de la nueva doctrina Biden, en que no solo se bate el cobre otro en guerras proxy, sino que además se gana dinero con la pérdida de la guerra, que es lo que va a suceder aquí. Porque cuando hay dos ejércitos tan desiguales como el del ente nazi anglo y el del legítimo pueblo de Israel, y resulta que el legítimo pueblo de Israel está ganando, no está perdiendo, a pesar de que estén asesinando a sus civiles. Esto es doctrina Vietnam. ¿Mm? Eso significa que ha ganado Palestina y que va a ganar Palestina y vamos a ver a Israel desaparecer y salir corriendo todos los colonos anglos, ninguno semítico, que en realidad son los que mantienen esta situación, incluso atacan a los judíos que sí son semíticos y que no quieren lo que se le están haciendo a Palestina. ¿Eh? Así que, ojo, cuidado con los múltiples engaños, pero el más grande de todos es que el gobierno de Israel sea judío. No lo es, solo judíos son los descendientes de Judá, que son los sefardíes, son los que quedan, los sefardíes. Por eso se les ha atacado en un holocausto, por eso se les ha atacado de todo plano ahora, por eso se los tiene como aparte del mundo supuestamente judío magnífico del dinero, que es totalmente házaro interviniendo otra rama que sería la azkenazi, o sea, no son judíos los que están allí, son anglos, no tienen ni una gota de sangre semítica y si hay alguno que lo tenga es un colaboracionista y que no se trata de un tema de religiones, sino que se trata de un tema de dinero anglo de la pérfida Albión, que va a desaparecer y sobre todo va a desaparecer su brazo tardío colonial, Estados Unidos, que se creó y se nombró por España. Ojo, cuidado con esto, a la que tienen velada, vetada e intervenida. Así que viva Palestina libre, del agua al agua. Yo soy español, mi enemigo, por tanto, es el anglo. Eso es lo que deberíamos de decir, aunque no se diga.
8 de febrero de 2024 estamos ante Al-Mayadeen, el medio más visto por palestinos y más censurado por el ente nazi y, por supuesto, Occidente. Titular que vamos a analizar: jamás dialogará con inteligencia de Egipto tras respuestas de Israel. Esto es un tema bastante interesante y curioso, puesto que Blinken acaba de decir que si bien Israel rechaza todo lo que ha dicho Hamas, que es profundamente lógico, pero por supuesto es absolutamente cerrado, en el sentido de que se trata de un solo país, Palestina, del agua al agua, todos prisioneros secuestrados en las cárceles por años además, pero sobre todo estos últimos, del ente sionazi deben de ser liberados, y otra serie de reivindicaciones como promocionar la ayuda humanitaria a Gaza y ayudar a que esto sea eficaz, eficiente y real, y por supuesto el alto el fuego absoluto. Pues Israel se ha negado, ha dicho que eso es una locura, etcétera. Entonces, el Blinken acaba de decir que si bien Israel se haya negado, ha sentado las bases para poder trabajar sobre ello, y que en ello Estados Unidos está claro que está perdiendo. El ente nazi anglo, mal denominado, antisemíticamente denominado Israel, de genocidio, de exterminio, de desestabilización, robo y pirateo, ¿eh? Frente a la resistencia palestina. Un combate desigual en el que está ganando los que, digamos, eh, son los más desiguales, los que tienen más indefensión. Eso significa que va a ganar y ha ganado extraordinariamente jamás. Por lo tanto, es exactamente qué pasó en Vietnam. Es una operación Vietnam en toda regla, ¿no? Más muertos los vietnamitas, pero finalmente ganan. Pues exactamente igual está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se ha hecho lo mismo. Se ha utilizado a la población civil por parte del asqueroso anglo para plantar un escudo humano frente a reivindicaciones contra la legítima defensa y la legítima ofensa de Hamas y de la resistencia palestina. El jefe adjunto del grupo de resistencia, Khalil al-Hayya, viajó al Cairo para continuar las conversaciones sobre el cese del fuego y intercambio de prisioneros. Tenemos que recordar que el Sisi, el Egipto, es un país absolutamente intervenido con injerencia estadounidense. O sea que lo que se está hablando es directamente con Estados Unidos, que se tenga claro. Y Qatar, si bien, aunque juega a estar con muchos acuerdos con Estados Unidos, también puede tener muchos acuerdos con el contrario. Entonces, Qatar es realmente el intermediario. La resistencia palestina afirmó que al-Mayadeen que la aceptación de la hoja de ruta francesa tiene en cuenta, en primer lugar, los intereses del pueblo de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, así como los beneficios de las fuerzas de la resistencia y sus pueblos de la región. Esto de la ruta francesa me escama muy mucho. Y ya tenemos que decir que la Escuela de Francia es lo que en paralelo podría ser la Escuela de las Américas dentro del Plan Cóndor, y que la Escuela de Francia ha fracasado, puesto que África se ha rebelado y se la está expulsando. Luego Francia no pinta nada, aunque tiene un montón de instrumentos económicos intermediarios de todas las monedas africanas que le hacen que tengamos que seguir contando con ella en el último momento. Es un acuerdo que se está realizando entre colonizados y colonizadores. La colonización de Palestina fue fuera de toda ruta de colonización muy posterior. Un brazo tardío colonizador fue el ente nazi, y, por supuesto, fuera de toda lógica internacional en derecho internacional público. Esto no puede permitirse. Y lo que estamos viendo de exterminio menos, no podemos normalizar. Ojo, cuidado con esto. No podemos normalizar. En un comunicado publicado, Hamas explicó que abordó la propuesta con un espíritu positivo para garantizar un alto el fuego amplio y completo, el fin de la agresión contra el pueblo palestino, así como para garantizar el alivio, refugio y reconstrucción, levantar el asedio de la Franja de Gaza y completar un intercambio de prisioneros. También dijo que el dirigente de Hamas, que la organización presentó su respuesta a la propuesta de París para garantizar el cese de la agresión integral, la liberación de los prisioneros y la entrada de ayuda. Solamente son los tres objetivos. El grupo de la resistencia palestina no respondió a la propuesta hasta después de consultar con todas las facciones palestinas. Aquí lo que se está hablando es el acuerdo marco para potenciar el tema de los dos estados, y los palestinos no han sido masacrados, humillados, maltratados y torturados para llegar a un acuerdo de dos estados de ninguna manera. Se está creando un ambiente para que la comunidad internacional acepte el acuerdo de dos estados, pero no podemos desfallecer. Nos están engañando para colar algo ya prepactado, utilizando a criaturitas
inocentes, como para ellos dicen daños colaterales. Yo creo que existe un pacto real entre el Oriente y el Occidente desde hace tiempo y que lo que estamos viendo es para que nosotros asimilemos pérdidas y ganancias y cambios respecto a ese pacto que tienen ellos a través de guerras y de horror para que estemos muy contentos de ver que va a haber menos horror luego. Creo que es una farsa tremenda y es la Tercera Guerra Mundial, es una tercera guerra contra el ciudadano. Se nos han retrotraído todos los derechos, no podemos olvidar, no podemos rendirnos, no podemos parar, no podemos parar de ayudar al hermano palestino inocente que está ajeno a todas estas cosas, a todas estas pesquisas, pero claramente por las situaciones y las cosas que están sucediendo precisamente hoy 8 de febrero. Hay un pacto desde hace tiempo y nos están colando una muy grande y nos están haciendo mucho la cama. Entonces, nosotros no podemos desfallecer, tenemos que permanecer juntos, desobediencia civil absoluta, huelga general indefinida para derrocar a estos países, a estos gobiernos traidores de nuestros países, movilizaciones y actuaciones en la vía pública, por supuesto, y boicot a todos los productos de toda esta gentuza, todas las cosas que no necesitamos para vivir, directamente boicot, boicot. Boicot, no mires películas de gente que patrocinada por toda esta gente o que patrocina todo este trama, el ocio está completamente intervenido. Boicot, boicot, boicot. Pero es que si nos ponemos todos a boicotear, se les acaba el cuento en 24 horas. Así que atentos que lo que nos preparan es bien gordo. Boicot. Viva Palestina libre del agua al agua. El día 9 de febrero de 2024 vamos a sacar análisis, una noticia de Sputnik Mundo, Rusia. El Kremlin remarca el enorme interés indiscutible por la entrevista de Carlson a Putin. Califican de grave error la negativa de Zelensky a negociar con Rusia. ¿Es Puigdemont terrorista y está conectado a Rusia? Hay jueces actuando como activistas políticos. Rusia intercepta una veintena de drones ucranianos, 6 de ellos sobre el Mar Negro. Trump gana el caucus republicano en Nevada. Bueno, pues aunque evidentemente me motiva bastante, es Puigdemont terrorista y está conectado a Rusia porque soy española y porque es increíble esto. Vamos a ver qué pasa con el conflicto palestino-israelí. De nuevo, porque es que puede con todo. Mientras Biden elude los abusos israelíes, la autoridad moral de Estados Unidos se desvanecerá aún más. Pero es que Biden resulta que es que este señor es senil y es un escándalo absoluto, puesto que significa que ha habido un golpe de Estado. Ha habido dos. Uno, ganando Biden las elecciones, porque la gente votaba como presidente a Biden y Biden no estaba en sus cabales. ¿Quién es el que está mandando? ¿Por qué se ha engañado al pueblo? Eso es un golpe de Estado. Y el segundo golpe de Estado inmediatamente lo que llamaron el asalto a Capitolio. Este es el país que va a imponer la democracia, entrecomillado, al resto del mundo. Es absurdo, es ridículo. Bueno, pero Nicaragua busca sumarse a la demanda ante la ONU contra Israel por Gaza. Esto es muy interesante, cada vez hay más y se están usando los conductos tomados por los sionazis precisamente para poder parar a los sionazis. Bien, aparte de esto, es bastante interesante también lo que está ocurriendo a la par en la crisis del Mar Rojo. ¿eh? Tras la escalada del conflicto palestino-israelí del 7 de octubre de 2023, los hutíes, los yemeníes que controlan el estrecho en el Mar Rojo, desde tierra y desde mar, porque enfrente tienen a Somalia que les apoya, pues están batiéndose el cobre sin causar bajas humanas para plantear un sitio económico atroz a Israel mientras no levante el sitio humano a Gaza y deje de atacarles y deje de cometer genocidio. Esto es muy interesante. Aviones estadounidenses y británicos atacan la provincia yemení de Odeida. Hay un nuevo ataque ahora mismo y se llama de la Operación Guardián de la Prosperidad, que es una operación ridícula donde fueron 4 y el del tambor. El del tambor es en las Islas Seychelles, o sea, hasta ese nivel de ridículo como los garantes de todo y lo que están es garantizando el dinerito de los sionazis, del ente, de la célula terrorista que se creó con excusa antisemíticamente, con excusa de que sí el judaísmo, cuando no hay ningún judío al mando, de nada de eso, ni tiene nada que ver con judíos, porque los judíos son los de la tribu de Judá y son los sefardíes, y aquí no hay ni un sefardí,
ni de casualidad, ni son semíticos el gobierno. Entonces es un ente terrorista, una célula terrorista de desestabilización de la región anglo. Es anglo y racista. Entonces, por favor, que nadie caiga en la duda de, no, es que el pueblo judío no, perdona, esto ya lo hicieron. Fíjense el asco racista que nos tienen a los semíticos. Esto ya lo hicieron entre el periodo entre guerras. Se puso en posiciones desagradables y con acciones desagradables a supuestos judíos que no eran más que házaros mezclados con azkenazi para luego darles el dinero y todos los recursos de esos judíos que quitaron del medio, que esos sí eran sefardíes y eran judíos, y los inocularon en Israel como célula terrorista de desestabilización de la región, robo y pirateo. Esa es la película, no hay otra, que no te confundan, hay muchas capas de mentira, pero tú tienes que seguir la línea de la verdad para evitar odio a los semitas, que son tanto judíos como árabes. Entonces, daros cuenta del objetivo racista anglosajón. Es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, nos levantamos del sofá, vamos a acciones directas en nuestros países, manifestaciones, por supuesto, desobediencia civil. Aquí no paga nadie nada hasta que no caigan los gobiernos genocidas traidores, porque solamente mueven el interés de una minoría con control económico en Estados Unidos y no el interés de tu país. Y, por supuesto, boicot, boicot, boicot a todo producto o servicio de empresas o de países que apoyen el sionazismo y, por supuesto, a los sionazis. Convirtámonos en Yemen a nivel diario. Se puede y puedes vivir perfectamente sin toda la mierda de esa gente. Así que viva Palestina, libre del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información